Profe, esto, qué pena. Lo que pasa es que yo las primeras clases, la primera y segunda clase no pude estar. No Ujú. supe si su merced dio un horario de asesorías o algo así, pues para cualquier duda o algo así, profe. Claro, siempre doy horarios de asesorías. Si revisa ahí en el grupo de WhatsApp, en algún momento están un poco de PDFs que firmaron precisamente del acta de socialización del primer día de los que estuvieron, y en esa, ahí aparece específicamente eso, ahí está el PDF. Pero por si acaso es los lunes de 2 a 4 de la tarde. Vale, ingeniero, gracias. ¿Listo? Ok, retomando entonces precisamente lo que Joyner estaba diciendo ahorita, de que era como buscar un promedio. Ojo, sí tiende a ser un promedio, sobre todo cuando estamos hablando de un valor medio, por ejemplo, entre 30 y 50. Entonces, perfectamente nosotros buscamos el valor medio y será 40, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, no necesariamente tiene que ser el valor medio, ¿sí? Depende de los valores. Y adicionalmente, pues eso solamente es cuando ustedes realizan cualquier interpolación. Incluso algunos ahí en sus calculadoras perfectamente lo pueden generar. Ojo, porque puede tener alguna variación, ya que en esta fórmula intervienen lo que son los logaritmos, ¿sí? Y entonces para ello, ¿y por qué intervienen logaritmos? Precisamente porque nosotros estamos trabajando con una escala que no es aritmética en ambos lados, sino que en una de ellas, precisamente lo que tiene que ver con las abscisas, es decir, con los valores que nosotros vamos a tener que identificar en la escala logarítmica, eh, pues son bajo esa escala y por tanto necesitamos incluir eso en la fórmula típica de interpolación. De todos modos, aquí tienen la fórmula, tal cual, ya está despejadita, con esa ya la pueden trabajar. Intenté colocárselas, digamos, con todos los paréntesis, porque en esto también cometen unos errores absurdos respecto de que terminan restando o multiplicando un valor a otros, mientras no es así. Entonces, todo eso, tal cual ahí como lo tienen, hagan la prueba, por ejemplo, en Excel. En Excel uno siempre tiene que colocar muy bien todos los paréntesis para que funcione la ecuación. Ahí pueden revisar sobre ese ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener efectivamente unos límites superiores e inferiores. Pero nosotros, en nuestro desarrollo, ¿cuáles serán esos límites? Pues, un momentico. Pues nosotros vamos a tener siempre, pues para poder graficar lo que son el porcentaje que pasa y lo que es la columna de diámetros o abertura de los tamices, ¿sí? ¿Qué es lo que indica? Nosotros lo primero que vamos a hacer para poder desarrollar esa parte es identificar si aquí numéricamente nos aparecieran de una vez los porcentajes que estamos buscando. ¿Cuáles son los porcentajes que siempre vamos a buscar? El porcentaje 10, el porcentaje que pasa para 10, el porcentaje que pasa que de 30 y el porcentaje que pasa que de 60. ¿Por qué? Bueno, esos son los correspondientes a los diámetros efectivos. Entonces, si nosotros en la tabla, nuestros cálculos, por algún lado encontramos el número 10, pues
como sabemos que cada uno de estos corresponde directamente a alguno de los tamices, pues vamos a saber de una vez cuál sería su diámetro. Supongamos que aquí no fuese 9,92, sino que fuese el número 10. Ah, bueno, si fuese 10, yo simplemente vengo y tomo el dato que obligatoriamente lo tenía que tener desde el inicio para poder generar los cálculos. Si lo puedo determinar así, pues no tengo ni siquiera que hallar ninguna fórmula. Para nada, ya lo tengo, ya me están dando el valor. O es muy fácil de identificar de los datos de la tabla. Por ejemplo, listo, no, salimos del de 10. Si nos aparece en la columna de porcentaje que pasa el número 30, supongamos que este fuese 30, pues de una vez nos ponemos y lo buscamos y vamos a determinar cuál es el diámetro, ¿sí?, que le corresponde a ese porcentaje 30. Y así también si llegásemos a encontrar el número 60. Si llegamos a ver el número 60, lo proyectamos a la columna de abertura en milímetros y obtenemos de una vez el dato de ese diámetro correspondiente a ese porcentaje, de una, sin hacer fórmulas, incluso sin necesidad tampoco de estar mirando mucho la gráfica ya sabemos de una vez cuál es el valor que tiene que dar, si no van a tener ningún desacierto con eso. Pero lo más probable, ¿sí?, lo más común es que nosotros no encontremos directamente esos valores. Entonces, para el caso, vamos a buscar precisamente el porcentaje que pasa a 10, el porcentaje que pasa a 30 y el porcentaje que pasa a 60. Entonces, observemos los datos. No está por ahí ninguno de esos. ¿Qué ocurre? Vamos, digamos, a abarcar de a uno por uno. Entonces, primero, para el porcentaje que pasa a 10. El porcentaje que pasa a 10, por aquí tenemos un 9,92 y tenemos un 12,04. Quiere decir... Profe, qué pena usted que... Eso, o sea, usted que está proyectando... Te está mostrando algo, no se ve nada. ¿No se ve? Uy, qué pena. Sí, desde hace rato. Avisen rápido. ¿Ahí ven el Excel? Sí, señor. ¿Listo? Ahora sí. Ok. A lo que me refería, nosotros en nuestra tabla buscamos rápidamente los porcentajes que pasa el 10, el 30 y el 60. Si tenemos el 10, supongamos que ahí en vez de 9,92 sea 10, pues simplemente lo proyectamos a la columna que tiene que ver con los milímetros, ¿sí? Entonces va a ser ese diámetro correspondiente a ese porcentaje que pasa a 10. Si lo que encontramos por ahí de pronto es el número 30 en el porcentaje que pasa, pues simplemente lo proyectamos a la parte de la columna de milímetros de abertura de los tamices y obtenemos directamente el diámetro correspondiente a ese porcentaje. Y lo mismo para el 60. ¿Sí? Entonces ahí no habría que aplicar fórmula ni nada, ya los tenemos desde el inicio, no hay ningún problema, ¿sí? Ya tenemos los datos. Pero resulta y acontece que lo más probable es que nosotros no tengamos directamente esos datos. Si no los llegamos a tener, una vez más, si los tenemos, simplemente los proyectamos directamente a la casilla correspondiente en la columna de abertura de tamices en milímetros o diámetro de los tamices y obtenemos de una vez el diámetro correspondiente a ese valor de porcentaje que pasa, ya sea el 10, el 30 o el 60. Pero cuando no los tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar desarrollar la interpolación. Y para esa interpolación van a utilizar esa fórmula que les di. Entonces, ¿cómo es eso? De lo que se estaba hablando. Siempre vamos a buscar, digamos, un límite superior y un límite inferior, pero lo más cercanos al número que estemos hallando. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Supongamos el porcentaje que pasa a 10, es decir, 10 más o menos debe estar entre 9,92 y de 12,04. ¿Sí? Eso no quiere decir que 10 no pueda estar también entre 7,20 y 13,50. Claro que sí,
pero entre más alejados sean los valores, entre más alejados sean los límites superior e inferior, más, digamos, error puede estar obteniendo en ese resultado. Entonces, por eso, siempre vamos a buscar un límite inferior muy cercano y un límite superior muy cercano al número que vamos a hallar. Entonces, en este caso, 10 más o menos está ahí, entre 9.92 y 12.04. Pero nosotros no solamente necesitamos determinar entre estos dónde estaría el 10, sino lo que necesitamos específicamente es en la parte de los diámetros, de las aberturas. Por eso es que la interpolación, en esa fórmula que vamos a trabajar, necesitamos cuestiones que tienen que ver con los porcentajes y cuestiones que tienen que ver con esta parte de la numeración. Vamos a mirar de nuevo la formulita. ¿Sí se ve ahí el PowerPoint? Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, en la fórmula tenemos algo que tiene que ver con porcentaje de algo y otros que tienen que ver con esa D es de diámetro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener siempre por un lado un límite superior que tenga que ver con porcentaje y un límite inferior que tenga que ver con porcentaje. Esos son porcentajes que pasan. Y pues su correspondiente en la parte de la columna de abertura de los tamices, pues será un límite superior donde esté en la misma fila del límite superior del porcentaje, y para el diámetro del límite inferior también el correspondiente a la misma fila del porcentaje del límite inferior que hayamos determinado. Esos son los valores que nosotros introducimos ahí. Ojo, aquí dice, por ejemplo, d de x, y por acá viene logaritmo de porcentaje de x. Esa x en algún momento va a corresponder o será 10, o en algún momento será 30, o en algún momento será 60. Es decir, específicamente el que estemos hallando. En algún momento serán 10, también en algún momento serán 30, o en algún momento serán 60. Pero estos a la final tienen que estar correspondiendo. Si estamos determinando el diámetro efectivo para el porcentaje que pasa a 10, pues el que estamos hallando es el de 10. Si estamos hallando el diámetro efectivo para el porcentaje que pasa a 30, en ese caso, el diámetro será el de 30, el que vamos a hallar. Y a su vez, si estamos determinando el diámetro para el porcentaje que pasa a 60, aquí sería 60 en ese momento, pues acá el diámetro que vamos a encontrar es el diámetro de 60, ¿sí? Su correspondiente. El resto son los datos que vamos a sacar de la tabla. Permítanme y guardo la sesión de grabación anterior. Listo. Entonces, volviendo aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a determinar
esos valores que tienen que ver con esos límites. Entonces, en algún momento para el 10, en algún momento para el 30 y en algún momento para el 60. Entonces, así como ubiqué más o menos allí, ¿dónde estaría 10 con los límites superior e inferior más cercanos? ¿Dónde debería yo ubicar, por ejemplo, el de 30? El porcentaje que pasa a 30. Entre 32 y 20. Entre 20.59 y 32.47. Correcto. Ahí sería, dentro de esos, en medio de esos límite superior más cercano y límite inferior más cercano, voy a encontrar el 30. Y para el 60, ¿dónde lo ubico? Entre 55 y entre 60. 65 y 55. Ok, ahí. Entre 55.06 y 65.11, que son los datos que tenemos allí. Muy sencillo, muy fácil, nada de complicación. Es simplemente eso, identificar. Si primero, si no están directos, si están directos, pues nos obviamos a hacer un poco de cálculos ahí vos con la fórmula. Pero lo más probable es que no los tengamos directamente, es decir, que no nos salga el 60, que no nos salga el 30 y que no nos salga el 10. Pero sí tendremos valores muy cercanos a esos. Entonces buscamos los límites inferior y superior más cercano para cada uno de ellos, para cada uno, para el de 60, para el de 30 y para el de 10. Y con eso, pues también definimos, según sea el límite superior más cercano acá, en la fila nos proyectamos a la parte de la columna de abertura de tamiz en milímetros y obtenemos también el diámetro correspondiente en el límite superior y a su vez el diámetro correspondiente en el límite inferior. Al desarrollar la fórmula, precisamente la interpolación me va a hallar que para este valor de 60 podemos determinar cuál sería el numerito correspondiente acá. Y para este valor de 30, cuando sea ese, cuál sería el numerito del diámetro correspondiente acá. Y para el de 10, cuál sería el numerito del diámetro correspondiente que se va a encontrar por acá. Esa es la cuestión, eso es lo que vamos a desarrollar, eso es lo que se hace. Entonces, ahora sí, observemos bien, ahí ya están como marcaditos precisamente los límites superiores e inferiores, o por lo menos sus correspondientes. ¿Sí? Entonces, para el de 10, por aquí lo tenemos. Para el de 30, por aquí lo tenemos. Y para el de 60, por aquí lo tenemos. Esos son los valores que vamos a trabajar. En Excel, cuadrarlo eso es muy fácil. Entonces, por ejemplo, incluso aquí lo tengo también con sus colorcitos correspondientes, identificando quién es quién. Entonces, por ejemplo, para el porcentaje que pasa a 10, vamos a verlo, colocar por acá.
Se los coloco ahí en los mismos colorcitos que hemos venido trabajando a lo largo de la explicación. Pero ojo, no es que tengan que ponerlo con colores ni nada por el estilo. Entonces, ahí ya tenemos identificados los límites superiores e inferiores más cercanos para cada uno de esos porcentajes que pasan. Entonces, vamos a mirar bien según para el porcentaje que pasa a 10. Por aquí lo tenemos. Vamos a determinar lo que es el de 10. Tenemos el porcentaje de X, pues ese va a ser específicamente 10 para ese porcentaje. Lo pueden desarrollar de esta forma, de 1 igual a 0.425, es decir, poniéndole el 1 al que está en el límite superior y el 2 al que está en el límite inferior. Ojo, si les da por colocar de que el 1 es el límite inferior, pues correspondiente en porcentaje también será 1. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. La fórmula les va a dar exactamente el mismo valor desde que corresponda cada uno, desde el porcentaje, le corresponda el mismo valor en la parte del diámetro. Pero pues si quieren como para estar más ordenados y que les estén dando sin ningún problema los mismos resultados, lo pueden ordenar así. Entonces, diámetro 1, límite superior. Diámetro 2, límite inferior. Porcentaje de 1, límite superior. Porcentaje de 2, límite inferior. Mírenlos ahí. Sí, correcto. Ahí los podemos observar. Entonces, el que es de 1, 0.425, le corresponde el porcentaje de 1, 12.04. Está correspondiendo exactamente en la misma fila. Y por ejemplo, para D2, 0.25, pues le corresponde el porcentaje de 2, 9.92. Ahí está. Y simplemente se aplica la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esa que estábamos observando ahí en la diapositiva. Muy sencilla, muy fácil. No tiene ningún misterio. Aquí yo también les acomodé tal cual como está desarrollado el ejercicio, pero una vez más, si ustedes les da por decir que D2 es el límite superior, pues entonces será porcentaje 2 el límite superior. Si es de 1 el límite inferior, pues entonces será porcentaje 1 el límite inferior. Lo único es que tienen que corresponder en la misma fila tanto el porcentaje como el valor del diámetro. Y obtenemos los valores, ¿sí? Eso mismo para el 30, para el 10, eso mismo para el 30 y eso mismo para el 60. Ahí están los colorcitos, todos corresponden tal cual a como lo estamos haciendo, desarrollando. Y obtuvimos esos valores. Ah, bueno, excelente. Nosotros ya los podemos comparar respecto de lo que gráficamente hayamos determinado aquí. Obvio que no van a ser los mismos valores de acá con todo ese poco de decimales porque ustedes no tienen una vista ultra sensible como para eso. Pero sí serán valores más o menos correspondientes. Ahora bien, de una vez como para que lo tengan en cuenta. Esos valores que estamos determinando, el de 10, el de 30 y el de 60, que son estos. Vamos por aquí. ¿Sí? Esos son los...
Esos son los valores para cada uno de ellos. Para el diámetro 10, el diámetro 30 y el diámetro 60. Cada uno correspondiente al porcentaje que pasa. El 60, el 30 y el 10. Ahí están. ¿Qué pasa con esos valores? Que esos valores los necesitamos es para poder determinar lo que es el coeficiente de uniformidad con esa fórmula y el coeficiente de curvatura con esa fórmula. ¿Por qué lo necesitamos? Porque solamente analizando esos resultados de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura podemos determinar si el suelo es bien o mal gradado. Y eso en general es lo fundamental de la parte de granulometría, ¿sí? Poder llegar a determinar ese resultado. Y en esas fórmulas ambas son de factores, es decir, son divisiones. ¿Qué ocurre? Que esto normalmente les van a dar muchos decimales y vamos a intentar de verdad trabajar por lo menos, ojo con esto, por lo menos con 5 decimales, ¿sí? De ser el caso, podrían trabajarlos más. Aquí por ser, por ejemplo, una hoja de cálculo, un Excel, pues él trae anidado todos los decimales de cada operación, ¿sí? Por eso da todo ese larguero de números de decimales. Pero por lo menos vamos a trabajar unos 5 decimales, por lo menos. ¿Por qué? Porque un numerito de estos, cuando es denominador, recuerden de que si es un número muy grande, esto tiende a 0, pero si esto es un número muy pequeñito, esto tiende a infinito, ¿sí? Es la cuestión simple del denominador en cualquier fracción. Entonces, para más o menos estar más acertados, vamos a trabajar eso mínimo con 5 decimales. ¿Sí? Ok, entonces determinamos esos valores, ¿sí? Desarrollamos ahí en la formulita. Si quieren, por favor, ahí lo pueden estar haciendo, reemplazando rápido alguno de esos, ¿sí? Por ejemplo, para el de 10, ¿cuáles son los valores que estarían colocando allí? Y van practicando precisamente meter esos datos en la calculadora. Muy sencillo. Lo único es que tienen que tener cuidado de qué le están metiendo. Y listo. Con esos valores determinamos simplemente con las fórmulas que tenemos de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura los resultados. Y cada uno de ellos tenemos que evaluarlos según los rangos en los cuales se debe encontrar. Entonces recordemos, el coeficiente de uniformidad debe ser mayor que 4 para gravas, mayor que 4 para gravas y mayor que 6 para arenas. Cuando estábamos mirando eso, específicamente les dije que lo más común es que el coeficiente de uniformidad siempre cumpla. Es común de que cumpla. Pero, pues de todos modos hay que evaluarlo. En este caso nos da 85.81 algo. Es decir, sea como sea, va a ser mayor ese número que 6 y por tanto también va a ser mayor que 4. Es decir, no importa si es arena o grava, estaría cumpliendo el coeficiente de uniformidad. Ahora, evaluemos el coeficiente de curvatura y recordemos que ese está entre 1 y 3 y ojo que no es nada de mayor igual ni menor igual. Es decir, que 1 y 3 incluso no entran dentro del rango. Entonces, por ejemplo, un resultado como estos, de 3.21 algo, y este de 85.81 para el coeficiente de uniformidad, ¿ustedes qué podrían determinar para ese ejercicio respecto de saber si es bien gradado o pobremente gradado? ¿Qué dirían? Que es mal gradado, ¿no? Es mal gradado. Este no lo está cumpliendo, este sí cumple, pero este no cumple ese rango. Por tanto,
debe cumplir ambas condiciones para ser bien gradado. Cuando una o ambas condiciones no se cumplan, entonces es mal gradado o pobremente gradado. Así de simple, sencillo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún problema respecto de esto? Hagamos ahí el rápido repasón general de todo lo que hemos desarrollado hasta el momento, aquí directamente en la tablita. Ingeniero, Sí, cuénteme. me repite lo de bien gradado y mal gradado, es que se entrecortó aquí, no lo escuché. Ok. Ya habíamos visto las fórmulas en las cuales intervienen precisamente el de 10, el de 30 y el de 60. Esos diámetros efectivos no los hallamos simplemente ay, vamos a sacar un dato como para perder tiempo, sino que obligatoriamente los requerimos para poder obtener lo que es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus propios rangos. El coeficiente de uniformidad debe ser, el resultado que nos da, debe ser mayor que 6 si resulta que es una arena, y debe ser mayor que 4 si resulta que es una grava. En ese caso, que nos está dando 85 algo, pues obviamente ese número es mucho mayor que 6 y por tanto mucho mayor que 4. Es decir, el coeficiente de uniformidad lo cumpliría. Ahora, evaluando el coeficiente de curvatura, en esa fórmula, resulta y acontece que al desarrollarla nos da 3.21. Y para el coeficiente de curvatura dice que debe estar ese resultado en un rango entre 1 y 3. Y ni 3 ni 1 entran porque esto no dice menor, ni mayor igual ni menor igual, ¿sí? Entonces, como da 3.21 se está saliendo del rango. Para que sea bien gradado, debe cumplir ambas condiciones. ¿Cuáles? Las del coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Cuando una o ambas condiciones no se cumplan, en este caso se cumplió una, pero la otra no, es decir, una de esas sí cumplía. Cuando una o ambas condiciones no se cumplan, entonces es mal gradado o pobremente gradado, así de simple. Entonces, cuando estamos en una condición como estas, pues de una vez nosotros analizamos, bueno, cumplió esta, vamos a verificar la otra no cumplió, con una sola que no nos cumpla, ya eso de una vez es pobre o mal gradado. Si cumple ambas, es un suelo bien gradado, así de simple, ¿entendido? Listo, ingeniero, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, hagámosle al repasón general de todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Se hace la exploración de suelo, se toma la muestra, se hace el cuarteo, se genera una muestra representativa. En el cuarteo hay que utilizar el chapulín para romper un poquito los terrones. Se desarrolla el lavado en el tamiz de lavado de malla 200, ¿sí? Si pasa más del 50% del material, se asume que se va a comportar como un suelo fino. Si se retiene más del 50% en ese lavado, se asume que se irá a comportar más o menos como un suelo grueso. Se desarrolla el lavado hasta cuando uno ve que por la malla el agua sale más o menos limpia o más o menos cristalina. Y se tiene que dejar secar para poder desarrollar el tamizado. Se debe garantizar un peso entre 800 y 1500 gramos más o menos para poderlo realizar. Después cogemos cada tamiz de los que vamos a utilizar y los pesamos, cada uno de esos, ¿sí? Ese material de suelo ya, el seco lavado por el tamiz 200, también lo tenemos que pesar, tenemos que partir con ese peso.
ordenamos los tamices, metemos el material y generamos el tamizado. Una vez terminamos el tamizado, podemos empezar con cuidado a zapar cada uno de los tamices y empezamos a pesar ahora cuánto quedó el tamiz con lo que le haya quedado retenido y obtenemos los datos para llenar la columna de pesos retenidos. La columna de diámetros, pues nosotros tenemos los tamices y los ordenamos siempre de mayor a menor, de arriba hacia abajo, pues siempre vamos a tener directo de las tablas, o por ejemplo en este caso, que tenemos casi todos los tamices acá, de una vez tenemos el valor correspondiente a sus diámetros. Es decir, que si nosotros conocemos los tamices, podemos generar de una vez esta columna. La siguiente columna, la de peso retenido, bueno, pues lo que me resulte de la diferencia entre lo que pesa ahora el tamiz con el material de suelo, menos lo que pesaba el tamiz antes. Siempre hay que pesar los tamices porque normalmente le queda algo de material impregnado de ensayos de laboratorio anteriores. Desarrollamos la sumatoria de los tamices, de los pesos retenidos, ¿sí? Y verificamos si nos está dando exactamente igual al peso seco lavado del tamiz 200, es decir, el material con el cual iniciamos ese ensayo de laboratorio. Si no nos da igual, generamos la ecuación de porcentaje de error. El porcentaje de error debe estar entre más o menos el 2%. Si nos cumple y no nos da específicamente 0, habrá que compensar. Y obtenemos precisamente el dato de compensación, que es la diferencia entre el peso seco lavado en el tamiz 200 y lo que tengamos de sumatoria de pesos retenidos. Ese valor se lo vamos a aumentar o a disminuir, según sea el caso, al mayor de los pesos retenidos y obtenemos la columna de peso retenido corregido. Todos los otros valores son los mismos. Realizamos la sumatoria y comprobamos de que esa sumatoria ya nos debe dar igual al peso seco lavado del tamiz 200. Generamos la columna peso retenido acumulado, que es la del anterior, la de las flechitas. La última casilla, para corroborar, nos debe dar lo mismo del peso seco lavado en el tamiz 200. Y utilizamos la fórmula para el porcentaje que pasa. Determinamos la gráfica, determinamos el D10, el D30 y el D60